Arqueólogos encontraron un submarino en el desierto. Lo que había dentro te va a sorprender. Sí, escuchaste bien. Hoy te voy a contar sobre un hallazgo asombroso. Un submarino alemán de la Segunda Guerra Mundial que, de alguna manera, terminó bajo las arenas del Sahara. Y eso ni siquiera es lo más increíble de esta historia. Una señal desde las profundidades de la Tierra. Todo comenzó con una anomalía en las imágenes satelitales obtenidas por el satélite europeo Sentinel-1, equipado con un potente radar capaz de mirar bajo la superficie seca de la arena. Un equipo de geólogos dirigido por el Dr. Naim Al-Fassi estudiaba las zonas costeras de Mauritania, aproximadamente a varias millas hacia el interior del continente. Les interesaban las estructuras kársticas, cavidades subterráneas formadas por el agua en las rocas calizas, que podían estar ocultas bajo capas de arena y servir como reservorios de agua dulce. Fue entonces cuando el radar detectó algo fuera de lo común, un objeto alargado con claras características metálicas, enterrado a gran profundidad en el centro de una gran depresión seca. Su forma cilíndrica perfectamente definida y sus impresionantes dimensiones, más de 200 pies de largo, descartaron de inmediato explicaciones habituales como restos de un avión o equipos olvidados. La señal era demasiado fuerte y característica como para corresponder a una formación geológica natural. El trasfondo geológico y la posible presencia de cavidades kársticas en la zona otorgaban a la anomalía un significado especialmente intrigante. ¿Podría este objeto encontrarse dentro de una de esas cavidades? Los cálculos iniciales de la profundidad de ubicación arrojaban un rango de entre 20 y 40 pies, lo que indicaba la complejidad de la estructura sobre el objeto. Era algo tan fuera de lo común que requería una verificación inmediata y un enfoque interdisciplinario. Los archivos contra la realidad. La anomalía era tan clara y su forma tan específica que el Dr. Al-Fassi se puso en contacto con el profesor Jean-Luc Moreau, un reconocido historiador naval. ¿Podría tratarse de un submarino? Esta suposición parecía una locura, pero la forma del objeto en las imágenes de radar recordaba dolorosamente el perfil de los modelos alemanes 7. El profesor Moreau, que al principio se mostró escéptico, comenzó un minucioso trabajo en los archivos, incluyendo interceptaciones de radio británicas y estadounidenses recientemente desclasificadas. Por sus dimensiones, el objeto coincidía perfectamente con los submarinos oceánicos alemanes del tipo 7C de los años 40. Pero los datos oficiales alemanes, así como los de los aliados, afirmaban que ningún submarino de este tipo se había perdido en ese sector del Atlántico ni en las costas de África al sur de Gibraltar. Las pérdidas documentadas más cercanas se encontraban a más de 1000 millas al norte, en las frías aguas del Atlántico Norte. El profesor Moreau verificó nuevamente el destino de cada submarino de esta clase. Ninguno de los desaparecidos tenía una última ubicación conocida cerca de Mauritania. Esta flagrante disonancia entre los datos satelitales y los archivos históricos era asombrosa e indicaba una sola cosa. Si realmente había un submarino alemán bajo las arenas, su presencia aquí solo podía ser el resultado de una operación profundamente secreta y no registrada, borrada de todos los informes oficiales. ¿Qué misión podría haber requerido tal nivel de secreto y haber conducido a un final tan extraño? Solo una inspección directa podía dar la respuesta. Una expedición hacia el misterio. La organización de la expedición requirió grandes esfuerzos y financiación internacional, ya que la magnitud del trabajo prometía ser considerable. Se formó un grupo internacional de expertos que incluía arqueólogos, historiadores, geólogos e ingenieros mecánicos con experiencia en condiciones difíciles para llevar a cabo las excavaciones y la posible apertura del objeto. Al grupo se unió también el especialista en monitoreo ambiental Kenji Tanaka, de Japón, equipado con dosímetros y otros instrumentos. El camino hacia el punto de la anomalía atravesaba el pedregoso desierto de Hamada, abrasado por el sol, que luego daba paso a un mar de altas y difíciles dunas. La caravana de vehículos todoterreno pesados y equipos especiales avanzaba lentamente, ya que tenían que lidiar con el calor abrasador y las frecuentes tormentas de arena. El campamento se instaló en una amplia depresión que, según los geólogos, realmente era un sumidero kárstico. El lugar era desértico y silencioso, pero bajo los pies se percibía un misterio oculto, la presencia de algo enorme y ajeno. Las excavaciones, el camino hacia el Leviatán de acero. Las excavaciones comenzaron con gran precaución bajo la supervisión de ingenieros experimentados. Primero, potentes niveladoras retiraron una gruesa capa de arena suelta y fina como la harina. Luego aparecieron escombros, grandes bloques de piedra caliza y arenisca, algunos del tamaño de un automóvil, mezclados con fracciones más pequeñas y capas de arcilla compactada, huellas del colosal derrumbe de una antigua bóveda de cueva. El trabajo se ralentizó. Tuvieron que utilizar martillos hidráulicos para romper los grandes peñascos, arriesgándose constantemente a dañar el objeto oculto bajo ellos. El sonido de la maquinaria en funcionamiento se propagaba por el desierto, rompiendo el silencio de siglos.
Los geólogos, al estudiar la estructura de los escombros en las paredes de la excavación, descubrieron varias capas claramente diferenciadas, con distintos grados de cementación y diferentes tipos de rocas. Esto indicaba de manera irrefutable un colapso en varias etapas, posiblemente provocado por una serie de sacudidas subterráneas separadas por períodos de relativa calma. El aire estaba lleno de polvo y de una tensa expectación. Finalmente, a una profundidad de unos 30 pies, la broca de una de las sondas geológicas utilizadas para evaluar la densidad de las capas subyacentes emitió un característico sonido chirriante y se detuvo, al encontrarse con un obstáculo insuperable. El georradar lo confirmó. Debajo había un objeto metálico masivo. Primer contacto e identificación. El equipo, relevándose bajo el sol abrasador, con palas y picos, desmontaba cuidadosamente la última capa de roca compactada y arena. El trabajo avanzaba dolorosamente lento, cada piedra se retiraba con precaución. Y entonces un sonido sordo pero claro del golpe de la pala contra el metal. El grito de uno de los obreros hizo que todos se quedaran inmóviles. Comenzó una meticulosa limpieza con cepillos, como si los arqueólogos trabajaran con un antiguo sarcófago. Debajo del polvo gris amarillo apareció una superficie curvada, cubierta de óxido estratificado y profundo, pero inconfundiblemente reconocible, la parte superior del casco de un submarino. ¡Increíble! Todas las fuerzas se concentraron en limpiar la parte superior del objeto. Poco a poco, la torre de mando fue emergiendo de entre los escombros y la arena. Su estado era mejor que el del casco. Al parecer, estaba menos cubierta por los sedimentos. Los arqueólogos comenzaron el trabajo más delicado: limpiar la superficie de la torre con herramientas especiales. El metal estaba muy corroído, pero bajo las capas de óxido y arena compactada empezaron a aparecer restos de pintura gris oscuro. Hora tras hora, pulgada a pulgada, y por fin la suerte sonríe. En la superficie lateral de la torre, bajo una capa de óxidos, lograron distinguir fragmentos de símbolos blancos. Tras una minuciosa limpieza con reactivos químicos y la fotofijación utilizando luz ultravioleta, el profesor Moro pudo leer con certeza: U-771. Ese mismo barco de Erik Röstl. El puesto central, un instante congelado en el tiempo. Los primeros en descender al interior fueron dos investigadores, completamente equipados con protección de clase A, potentes linternas LED y cámaras montadas en el casco que transmitían la imagen al cuartel general en la superficie. Se encontraron en el puesto central, el cerebro del submarino. La escena era surrealista y escalofriante. Todos los instrumentos, timones, válvulas, entramados de tuberías y cables estaban en su sitio, pero cubiertos por una gruesa capa intacta de finísimo polvo gris que se había depositado durante décadas. El tiempo aquí parecía haberse detenido en el instante de la última orden. Las cartas de navegación estaban desplegadas sobre la mesa del navegante, pero se habían descompuesto tanto que se convirtieron en un polvo frágil que se desmoronaba con el más mínimo movimiento de aire. En los puestos de combate, junto a los oculares de los periscopios, uno de ellos estaba levantado. En los instrumentos de control de disparo de torpedos y en el sonar reinaba la misma intacta desolación. No había ningún rastro de lucha ni de pánico aquí. Sin embargo, el arqueólogo Mark Rossi, que inspeccionó el puesto más tarde, notó un detalle extraño. En una de las válvulas del sistema de ventilación colgaba una cadena con la placa de identificación de uno de los oficiales, enrollada varias veces alrededor de la ventilación. ¿Pero por qué fue retirada y colgada aquí de manera tan evidente? Parecía una señal intencionada, un último mensaje. ¿Pero para quién y sobre qué? En el ambiente flotaba una densa sensación de rutina abruptamente interrumpida, seguida de algo inexplicable y fatal. Vacío, sangre y preguntas. La inspección posterior de los compartimentos, los estrechos cubículos habitables, la cocina, la sala de radio y la sala de máquinas trajo el mayor impacto y generó el principal misterio: la completa ausencia de restos humanos. Ni huesos, ni cráneos, ni siquiera fragmentos descompuestos de uniformes o calzado. El barco estaba completamente vacío, a excepción del equipamiento estándar y un montón de pertenencias personales dispersas. En las literas había colchones y mantas arrugados. En los compartimentos quedaban artículos de higiene personal, libros, cartas, lamentablemente casi ilegibles. En la cocina, en los armarios, había vajilla, e incluso se encontraron latas de conserva con etiquetas ilegibles. Todo indicaba que casi 80 miembros de la tripulación, bajo el mando del capitán teniente Erik Röstl, habían estado aquí. ¿Pero a dónde desaparecieron? Como si se hubieran esfumado. Pero luego aparecieron hallazgos siniestros que rompían la imagen de un abandono pacífico. En el mamparo metálico de un estrecho pasillo cerca del puesto central y en el revestimiento de la cubierta, junto a la entrada de uno de los compartimentos de proa modificados, se encontraron huellas claras de sangre seca. Eran manchas oscuras, casi negras, y pequeñas salpicaduras, características de una hemorragia arterial. El análisis express realizado en el lugar confirmó: sangre humana, grupo sanguíneo 2, factor RH positivo. ¿Qué ocurrió aquí?
Un accidente durante un derrumbe o un acto de violencia, un motín, un intento de fuga. Mark Rossi también notó profundas marcas de arañazos en el mamparo de acero junto a las manchas de sangre, dejadas, en su opinión, por algún objeto metálico, posiblemente un cuchillo o una herramienta. La ausencia de cuerpos, en contraste con estos mudos testimonios de la tragedia, resultaba especialmente espeluznante e inexplicable. El enemigo invisible, la radiación. El siguiente impacto que confirmó los peores temores fueron las lecturas de los dosímetros. Los aparatos comenzaron a emitir alarmas ya en el puesto central, pero a medida que avanzaban hacia la proa, el nivel de radiación aumentaba de manera exponencial. En la zona de la sala de máquinas, la radiación estaba solo ligeramente elevada, pero en los compartimentos de proa modificados y los pasillos adyacentes, las lecturas se disparaban. El nivel seguro se superaba decenas de veces, creando una amenaza real para los investigadores. El trabajo tuvo que realizarse por turnos, con trajes especiales con inserciones de plomo y dosímetros personales, limitando estrictamente el tiempo de permanencia en el interior a solo unos minutos. No se logró encontrar la fuente de radiación. Una inspección minuciosa de todos los mecanismos, tanques, elementos de los torpedos y baterías no arrojó ningún resultado. La radiación parecía emanar del propio metal del casco, especialmente de los mamparos. El Dr. Tanaka realizó un análisis espectral preliminar utilizando un espectrómetro gamma portátil y quedó sorprendido. El espectro era complejo, con varios picos de origen desconocido y no coincidía con ninguno de los isótopos conocidos utilizados en los años 40: uranio, plutonio, radio, torio. Era una radiación completamente anómala, como si fuera el rastro de algo exótico o el resultado de un proceso desconocido. Un enemigo invisible estaba presente en todas partes, dificultando la investigación y generando nuevas preguntas. Adaptado para Misterios. La radiación más intensa provenía de la parte de proa, donde se detectaron modificaciones estructurales a gran escala, claramente no de fábrica y no previstas en el diseño del tipo 7C. Como mínimo, 2 tubos lanzatorpedos estándar de proa fueron desmontados y sus huecos soldados. Los mamparos entre el antiguo compartimento de torpedos y los espacios adyacentes fueron cortados y reforzados con cuadernas adicionales, formando 2 grandes compartimentos alargados de forma irregular. La calidad de la soldadura y el montaje era alta, pero el estilo de trabajo difería de los estándares de los astilleros alemanes. Es posible que la reconversión se realizara en un dique secreto o incluso por la propia tripulación en el mar, siguiendo planos especiales. Dentro de estos compartimentos se conservaron soportes de acero macizos de compleja configuración, con restos de potentes amortiguadores hidráulicos o neumáticos. Estaban claramente diseñados para fijar algo muy pesado, voluminoso y probablemente sensible a las vibraciones o los golpes. La forma de los soportes era única y no correspondía a ningún tipo conocido de armamento o equipo. Pero los propios soportes estaban vacíos, ni el más mínimo rastro de carga, ni siquiera elementos de sujeción, solo el metal desnudo, que emitía fuerte radiación. Estas modificaciones, junto con la radiación anómala y la ubicación imposible, se convirtieron en las principales pruebas indirectas que gritaban sobre una misión especial ultra secreta del U-771. El enigma de la tripulación. El destino del capitán teniente Eric Rostel y de sus decenas de subordinados sigue siendo el principal y más espeluznante misterio del U-771. ¿A dónde desaparecieron? Las huellas de sangre y los arañazos insinúan sucesos desesperados o trágicos. ¿Pero cuáles? Las teorías se multiplicaban y se discutían en el campamento cada noche. ¿Pudieron haber muerto durante un derrumbe y sus cuerpos estar sepultados bajo nuevos escombros en alguna parte inexplorada del sistema de cuevas? Hasta ahora, los equipos de búsqueda con georadares y perros especialmente entrenados no han encontrado pruebas que confirmen esta versión, aunque la exploración de las cuevas continúa. ¿Pudieron los sobrevivientes encontrar otra salida de las cuevas o incluso marcharse, llevándose consigo los documentos y posiblemente parte de lo que transportaban? ¿O fueron víctimas de la radiación proveniente de la carga dañada, tal vez de manera rápida y devastadora? ¿O sucedió algo aún más extraño, relacionado con la naturaleza de esa carga o con los acontecimientos en los compartimentos modificados? ¿Un motín? ¿Un intento fallido de destruir la carga? Los arqueólogos continuaron estudiando meticulosamente todos los microrrastros, huellas, fibras y partículas de polvo, con la esperanza de encontrar una respuesta. Los extraños símbolos indescifrables descubiertos más tarde, aparentemente rayados con una uña o un objeto afilado en el interior de una de las escotillas bloqueadas, añadieron otra capa de misterio y preguntas inquietantes. ¿Qué ocultaba la carga? El misterio de la carga, que dejó tras de sí una radiación fantasmal, sigue siendo el tema central y el más inquietante. Continúa la investigación del complejo espectro de radiación en un intento de identificar su origen o al menos su naturaleza.
Las conclusiones preliminares apuntan a algo que no encaja con las tecnologías nucleares conocidas de los años 40. El misterio de la carga, que dejó tras de sí una radiación fantasmal, sigue siendo el tema central y el más inquietante. Continúa la investigación del complejo espectro de radiación en un intento de identificar su origen o al menos su naturaleza. Las conclusiones preliminares apuntan a algo que no encaja con las tecnologías nucleares conocidas de los años 40. No se parece ni al plutonio de grado militar, ni al uranio 235, ni a los productos de su descomposición en estado puro. El espectro contiene picos que corresponden a elementos con un periodo de semidesintegración muy corto, que ya no deberían estar presentes, así como rastros de isótopos exóticos. Las hipótesis se multiplican, desde un arma nuclear experimental o un generador isotópico exótico de enorme potencia, hasta algo que va completamente más allá de la física conocida. Tampoco se descarta una posible conexión con la Ahnenerbe y la participación en la búsqueda de artefactos de una civilización prehistórica desconocida. Las macizas estructuras de soporte y el complejo sistema de amortiguación indican algo pesado, voluminoso y potencialmente inestable. Es posible que haya sido precisamente el intento de interactuar con esta carga después del terremoto o su daño durante el colapso lo que provocó la liberación de energía, radiación y la muerte de la tripulación. Un laboratorio en el desierto. La investigación del U-771 y su entorno continúa. El lugar de las excavaciones se ha convertido en un campamento internacional de campo fuertemente custodiado, un verdadero laboratorio científico al aire libre. El trabajo se realiza las 24 horas del día, con equipos de especialistas de diferentes países que se relevan bajo estrictas medidas de seguridad debido a la radiación. Se utilizan tecnologías avanzadas, muchas de las cuales se emplean por primera vez en condiciones como estas. El escaneo láser 3D ha permitido crear un modelo digital preciso del barco y de la cueva derrumbada con una precisión excepcional. Se emplean métodos geofísicos, incluyendo prospección sísmica de alta resolución y sondeo electromagnético, para cartografiar cavidades subterráneas a cientos de pies alrededor del submarino en busca de otros túneles, espacios ocultos o restos. Sondas robotizadas equipadas con cámaras y manipuladores se utilizan para explorar áreas de difícil acceso dentro del submarino y los pasadizos bloqueados de la cueva. Químicos y biólogos extraen y analizan micromuestras de aire, polvo, óxido y restos orgánicos en busca de ADN, rastros de sustancias químicas o isótopos exóticos. El trabajo es extremadamente complicado. El progreso es lento, pero cada nuevo hallazgo puede ser la clave. ¿Qué le sucedió a la tripulación del misterioso submarino? ¿Qué carga secreta dejó tras de sí esa radiación fantasmal y los compartimentos vacíos? ¿Cuál era el verdadero objetivo de esta enigmática misión en el corazón del desierto? La investigación continúa, y el U-771 revela lentamente y a regañadientes sus secretos bajo la presión de la ciencia y la tecnología. Este tiburón de acero, en las arenas de Mauritania, es un recordatorio viviente de que los misterios más oscuros y más increíbles del pasado aún esperan su momento para, quizás, cambiar por completo nuestra visión del mundo.